El 1 de julio de 2026, Sony anunció que en enero de 2028 va a dejar de fabricar discos para PlayStation. Para siempre. Xbox ya lo está evaluando para su próxima consola. Y tanto en Europa como en México los políticos han opinado sobre esto. Cuando desaparece el formato físico, perdemos la posibilidad de revender un juego, de prestarlo, de encontrar mejores precios o descuentos en distintas tiendas. Pero mientras la industria de los videojuegos pone este tema sobre la mesa viéndolo como un negocio, están haciendo a un lado lo que realmente está desapareciendo. Un objeto capaz de generar una conexión emocional entre quienes hemos interactuado con él a lo largo de nuestras vidas. Y sí, me incluyo porque antes de ser diseñador, fui gamer. Para quienes no me conocen, me presento. Soy Charlie Diseño, diseñador gráfico con más de 15 años de experiencia en branding, trabajando con emprendedores y pymes de diversos sectores. Y durante este tiempo y a través de mi profesión he comprobado algo: todo es diseño. Convivimos con él todo el tiempo, muchas veces sin darnos cuenta. Y en este canal te mostraré su valor y cómo influye en nuestras vidas a través de temas tanto cotidianos como peculiares. Hoy haremos un repaso general por el diseño físico de los videojuegos, desde los primeros cartuchos hasta los booklets que hicieron historia por su manufactura, estética y contenido. Y lo más importante, te explicaré por qué este formato importa más de lo que crees y por qué no debería desaparecer del todo. Y vamos a poner esto en contexto rápido porque es muy importante. Sony confirmó que la producción de discos físicos para todos los juegos nuevos de PlayStation terminará en enero de 2028. A partir de ahí, todo lanzamiento nuevo será exclusivamente digital. Los juegos que ya salieron o que están programados antes de esa fecha no se verán afectados. La razón que da Sony es simple: la mayoría de la gente ya compra digital. En su año fiscal 2025, las descargas digitales representaron alrededor del 85% de las ventas de juegos completos. Y en parte tiene sentido. Producir un disco, empacarlo, distribuirlo a tiendas, todo eso cuesta dinero. Vender digital es, según varios analistas, hasta 50% más rentable para la compañía. Xbox, por su parte, aún no ha confirmado nada igual de drástico. De hecho, ha declarado que no es su estrategia eliminar el físico mientras haya demanda, pero se rumora fuerte que su próxima consola, conocida en filtraciones como Project Helix, llegaría sin lector de discos. Mientras tanto, Nintendo va justo en la dirección opuesta. Sigue sacando decenas de juegos físicos para Switch 2 y hasta le apostó a una estrategia de precios diferenciados entre versión digital y física, dándole más peso al coleccionismo. Por lo visto, hasta ahora tenemos tres posturas distintas, pero aún falta responder la pregunta más importante: ¿el objeto físico todavía tiene un lugar en el futuro de los videojuegos? La reacción del público no se hizo esperar. Hubo memes, hilos larguísimos en la red social X, un boicot masivo organizado por gamers llamado PS Blackout, planeado para finales de agosto de 2026, una petición en línea respaldada por cientos de miles de firmas en contra de desaparecer el formato físico, y hasta comentarios de políticos europeos hablando de que los videojuegos son un bien cultural y no solo mercancía digital revocable. E incluso otros países por leyes antimonopólicas han salido en contra de la decisión de PlayStation. Y de este lado del charco, en México, la diputada federal Iraíz Reyes ha mostrado su apoyo a los videojugadores mexicanos en su campaña contra la posible desaparición de la venta de videojuegos en formato físico. Cuando desaparece el formato físico, perdemos la posibilidad de revender un juego, de prestarlo, de encontrar mejores precios o descuentos en distintas tiendas, o simplemente decidir dónde comprar. Poco a poco perdemos opciones y dependemos cada vez más de una sola plataforma. Y pensemos, si lo que compras ya no es un producto, sino una licencia digital, nadie garantiza que podrás conservarlo en el futuro. ¿Qué pasará si lo eliminan de su servidor? Vamos a dar esta pelea para defender los derechos de los consumidores y buscar alternativas que frenen este tipo de decisiones cuando afecten la libre competencia, la libertad de elección y la propiedad de los bienes digitales. Y este nivel de reacción nos dice algo. Aquí hay en juego algo mucho más importante que una estrategia de ventas. Para entender esto debemos analizarlo desde dos puntos de vista. Y comencemos por el aspecto psicológico. Pero no te preocupes, ya que te lo explicaré sin tecnicismos y de una forma muy clara y sencilla. Cada vez que compramos un videojuego físico, detrás de esa experiencia de compra intervienen 4 factores clave en nuestro cerebro. El cerebro libera este neurotransmisor cuando buscas, compras y esperas abrir el producto, incluso más que al momento de jugar. Y el ritual de ir a la tienda o desenvolver el paquete físico detona esta respuesta química.
dándote una sensación de bienestar. El formato físico nos da la percepción de control total, y a diferencia de los juegos digitales, poseer el disco o cartucho nos hace valorar el objeto como un bien que podemos tocar, además de volverse valioso y duradero. La experiencia física involucra todos los sentidos, como ese aroma a plástico nuevo, el peso del estuche, abrir la caja, el arte de la portada o cuando lees los manuales. Esto crea un anclaje emocional más profundo con el artículo que una simple descarga digital. Por lo tanto, ese ritual se vuelve parte de tu memoria personal del juego, y no solo del contenido del juego en sí. Y por último, las estanterías con cajas de videojuegos funcionan como una extensión de tu personalidad, ya que los artículos exhibidos comunican tus gustos e historia de vida, y refuerza tu sentido de pertenencia. Es mostrar sin decir una palabra quién eres y qué te apasiona. Y aquí es necesario destacar algo fundamental, y es que este aspecto contribuye a tu autoestima al validar una afición que exige dedicación y al saber que perteneces a una comunidad global que comparte esa misma pasión. Y una biblioteca digital, por más ordenada que esté en un menú, no cumple esa misma función social y emocional. Una vez analizado el aspecto psicológico, pasemos ahora al aspecto de diseño. Pero seguramente tú te has de preguntar qué tiene que ver esto con los videojuegos. Pues créeme que bastante. Cuando comprabas un videojuego físico, sobre todo en los 90s y principios de los 2000, era un momento muy especial, ya que en realidad no comprabas solo el juego, comprabas un objeto completo, compuesto por varios elementos que al combinarse ampliaban la experiencia. A continuación te explicaré cada uno de ellos. La pieza fundamental es el cartucho. Considerado como el pilar fundamental en la era dorada de las consolas retro de los 80s y 90s, contaba con una arquitectura física, colores y el arte en su etiqueta o sticker. Y estos servían para proteger los componentes internos como los chips, evitar la piratería y construir identidad de marca. Los primeros cartuchos, como los de Atari, tenían un diseño similar a los cassettes de 8 pistas. Destacaban por sus etiquetas ilustradas que compensaban los gráficos rudimentarios del juego, invitando a imaginar la aventura que contenían. Años después, en Japón la Famicom usaba cartuchos pequeños y coloridos, mientras que Nintendo optó por un formato grande y sobrio para distribuirlo en el continente americano, diseñado para parecerse más a una videocasetera y cambiar la percepción infantil que había de los videojuegos. Al llegar la llamada era de los 16 bits, Sega apostó por un diseño más compacto, liso y con toques más vanguardistas. Por su parte, Super Nintendo incorporó una ranura mecánica en su diseño que encajaba con el sistema de bloqueo de la consola, impidiendo que el cartucho fuera extraído mientras el equipo estaba encendido. Además, ambos sistemas comenzaron a experimentar con cartuchos de colores especiales para ediciones selectas. Y por último, el Game Boy, la consola portátil más popular de aquel entonces. Tenía un diseño minimalista con su característico bisel lateral y la muesca para asegurar su inserción correcta, convirtiéndose en un estándar icónico de la industria. Conforme avanzó la tecnología, llegó el disco, convirtiéndose en el medio principal de distribución a principios del nuevo milenio, desde el CD-ROM hasta el DVD y el Blu-ray. Entre más efectos, sonidos, cinemáticas y gráficos debe reproducir el juego, mayor es la capacidad de almacenamiento con que debe contar el disco. Otra pieza de diseño del formato físico, y quizás la más amada por la comunidad gamer, ha sido el booklet o manual, con ilustraciones originales, mapas del mundo del juego, historia de los personajes y a veces hasta tips de estrategia. Muchos de estos manuales tenían incluso más cuidado en el diseño editorial que folletos comerciales de otras industrias. También es necesario mencionar al cartón interior, esa pieza que sostiene el cartucho o disco en su lugar. Parece un detalle menor, pero está pensado para que el objeto se sienta sólido, protegido y casi como una reliquia o algo muy valioso. Acabados especiales en algunos cartuchos como relieve, foil metálico, texturas mate o satinadas en la carátula, así como troquelados en la caja. Y ediciones para coleccionistas, las cuales incluyen artbooks, bandas sonoras físicas y hasta figuras de acción, convirtiendo el videojuego en todo un mundo virtual por explorar, con una atmósfera única. Por eso, hoy en día el coleccionismo retro sigue tan vivo. Comunidades enteras que restauran profesionalmente manuales, cajas y carátulas originales de consolas de los 80s y 90s, cuidando cada detalle de impresión para que se sienta fiel al original. Y todo esto lo hacen por una razón especial. Y lo hacen porque esto es parte importante de la historia de los videojuegos, tan importante como cualquier obra de arte en un museo. Esto nos dice algo importante: el diseño no perdió vigencia.
Al contrario, hoy se valora y se conserva como patrimonio. Ahora te voy a compartir algunos ejemplos donde el diseño físico se volvió tan importante como el juego mismo. Ok, empecemos con los cartuchos. Y un buen ejemplo es el primer The Legend of Zelda para el NES, el cual fue el único cartucho dorado para esta consola, y el pionero en contener un chip que ayudaba a procesar más rápido los mapas y los gráficos. Y no solo eso, también permitió guardar las partidas. Estas características lo han convertido en uno de los más buscados y codiciados por los coleccionistas. Otro cartucho que causó sensación en su lanzamiento fue el de Maximum Carnage para Super Nintendo, el cual llamaba la atención por el vivo rojo en su estructura, diferenciándose del resto del catálogo de la consola que iban de grises claros a oscuros. En cuanto a ediciones legendarias en disco, tenemos la de Call of Duty Modern Warfare 2 en su Prestige Edition, ya que además del juego incluyó un par de visores nocturnos reales y funcionales junto con su soporte de exhibición para el personaje Ghost. También es necesario hablar sobre The Last of Us y su edición especial llamada Postpandemia. Incluía el juego en una caja metálica de lujo o Steelbook, una figura de 30 centímetros de Joel y Ellie, creada por Project Triforce, un cómic y un libro de arte. Sin duda el que también ha sido muy recordado por los gamers ha sido Halo 3 Legendary Edition, ya que fue una de las primeras en popularizar los bustos físicos, entregando el juego dentro de una caja con el icónico casco de su personaje principal Master Chief en escala real. Y no podíamos pasar por alto la edición para coleccionistas del remake de Resident Evil 2, la cual es muy codiciada por venir en un cofre del departamento de policía, una figura detallada de Leon Kennedy, la banda sonora en disco, arte y planos del juego. Ahora centrémonos en booklets. Uno de los más recordados es el de Airbound para Super Nintendo, que contenía 2 libros, un manual de instrucciones clásico con conceptos básicos y un guía del jugador legendario, pues incluía 136 páginas con mapas, arte, fondos de pantalla, historietas, recortes y consejos para todos los enemigos. Volviendo con The Legend of Zelda del NES, este estableció un hito al incluir un mapa de tela y un manual muy completo que escondía secretos, monstruos y consejos sobre los laberintos. Y en épocas más recientes tenemos a Grand Theft Auto 3 de PlayStation 2. Para este título, Rockstar Games diseñó sus manuales como si fueran guías turísticas de las ciudades. Incluía mapas detallados, directorios de negocios y anuncios clasificados que daban vida a Liberty City. Y en años más recientes, Kingdom Come Deliverance 2 lanzó un tomo de 382 páginas que incluye cientos de bellos bocetos conceptuales, información de su desarrollo y detalles sobre la recreación histórica de la región de Kutná Hora. De esta forma se demuestra que ninguno de estos ejemplos funcionaría de la misma forma en un icono digital de una tienda en línea, porque el diseño físico tiene un lenguaje propio que el digital todavía no ha logrado igualar. Si crees que olvidé mencionar algún objeto memorable, cuéntamelo en los comentarios. Ahora, seamos justos. El argumento de negocio de Sony es real. Es cierto, fabricar y distribuir discos cuesta dinero, y la mayoría de la gente ya compra digital, eso no se puede negar. Pero hay 3 cosas que se pierden si el físico desaparece por completo. Número 1. Preservación. Sin caja, sin manual, sin disco, ¿quién conserva la historia visual y de diseño de los videojuegos para las próximas generaciones? Los museos y coleccionistas privados ya cumplen ese rol con libros, cómics y cine. Y los videojuegos apenas están empezando a ser tratados con ese mismo respeto cultural, dándole su justo valor. Número 2. El mercado de segunda mano. Un juego físico se puede revender, prestar o hasta heredar. Uno digital, en la mayoría de los casos, está atado a una cuenta para siempre. Esto no es solo un tema económico, también es un tema de quién tiene realmente el control sobre lo que uno compra. Y número 3, el objeto como memoria. Ya hablamos de esto, pero vale la pena repetirlo. Perder el físico es perder una forma completa de recordar y celebrar los juegos que marcaron a alguien. Y aquí es donde quiero cerrar con algo más propositivo, porque no todo tiene que ser blanco o negro. Nintendo demuestra que se puede tener un modelo híbrido. Mantener el físico vivo para quien lo valora, incluso ajustando precios para reflejar el costo real de producirlo, sin dejar de ofrecer digital para quien lo prefiere. También hay ideas intermedias interesantes. Programas de disco digital, donde conviertes tu copia física en una licencia digital sin perder el objeto que ya tienes. O ediciones que separan el contenido del juego, que puede ser digital, del objeto coleccionable, es decir, artbook, banda sonora física o figuras, dándole al comprador la opción de elegir qué tan físico quiere que sea su experiencia. Lo que planteo no es regresemos todo a como era antes.
Lo que planteo es que el diseño físico, el booklet, el acabado especial, el objeto bien pensado, no merece desaparecer solo porque ya no es la opción mayoritaria. Como diseñador, creo que hay espacio de sobra para que ambos mundos convivan, siempre que la industria decida diseñar esa convivencia con la misma intención con la que alguna vez diseñó esos manuales que tanto extrañamos. El formato físico de los videojuegos no es un simple capricho nostálgico. Es diseño con propósito, emocional, sensorial y hasta cultural. Incluso se traduce en libertad de identificación, pertenencia e intercambio. Y por estas razones vale la pena defender que no desaparezca del todo. ¿Tú guardas algún manual, alguna edición coleccionista o algo relacionado con los videojuegos? Me encantará saberlo en los comentarios y yo te lo responderé lo antes posible. Y ya sabes, si te gusta este video, por favor compártelo, y si aún no lo has hecho, suscríbete, dale like y compártelo con las personas que le interesen este tema y además otros relacionados con diseño. Y en la medida de lo posible seguiré subiendo contenido de interés para ti, así que por favor activa la campanita para las notificaciones. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente emisión.